esencial. Esperemos que el Consejo Superior Universitario, esperemos que de acuerdo a algún dictamen o algún acuerdo, no den asueto el viernes. Tengo entendido que van a dar asueto el viernes y el día lunes. Por lo que la próxima clase, si no estoy mal, sería el 20, día viernes de este viernes en 8. Y ese día viernes, pues vamos a practicar el examen extemporáneo para los jóvenes que no se sometieron a la prueba en el examen ordinario. El día de hoy vamos a iniciar con el segundo módulo de Derecho Agrario y Ambiental. Cuando si tienen alguna duda, vayan tomando nota y al final de la clase o al día siguiente, pues se la pueden consultar. Cuando hablamos de los antecedentes históricos de las normas jurídicas de contenido agrario en Guatemala, es parte de un materialismo histórico, es parte de la data, del momento preciso de la evolución de las normas. Hay un folleto que tiene 30 páginas con letra pequeñísima, que con letra grande yo calculo que se llevan las 60 páginas, del licenciado Severo Martínez Peláez, que habla de la política agraria colonial y de los orígenes del latifundismo en Guatemala. Ese folletito lo imprime la Facultad de Ciencias Económicas, que la tenemos a la par, y ese folletito nos lo proporcionan, nos lo donan, nos lo regalan. Es el que en parte vamos a utilizar prácticamente la mitad de esta cátedra. No recuerdo muy bien si en los módulos que se les enviaron iba incluido este documento. Pero si no lo consiguen ahí en la Facultad de Económicas, trataremos la manera de ver de cómo les llega a ustedes. Sin embargo, yo hice un resumen con mucha propiedad y puntual de lo que se refiere el mismo, que se refiere a los principios de la política agraria colonial en Guatemala, de Severo Martínez Peláez. Bueno, ¿cuál era la organización de la tierra antes de la colonia? La estructura agraria en los mayas realmente era sofisticada, era mera compleja, porque eran gobernados por los sacerdotes, caciques, militares. En otras palabras, las élites tenían el derecho absoluto sobre la tierra. Ustedes recuerden que ya pasamos, ya estudiamos lo que es el materialismo histórico dialéctico, que ya pasamos del capitalismo, el latifundismo, el socialismo, de lo que se refiere Marta Harnecker, y ahora entramos a una nueva época. En el momento preciso de la colonización, existía esa estructura, gobernados por los sacerdotes, por los caciques y por las élites superiores de esa época. El concepto de propiedad privada era desconocido, pero tenían realmente el uso de la misma. En Guatemala, el periodo antes de la colonia, antes del periodo en el postclásico maya,
existía o existió una permanente lucha por la tierra. Los pueblos que ya estaban asentados en el país tuvieron que librar muchas luchas contra foráneos extranjeros, conquistadores, en defensa de sus posiciones. Cuando hablábamos en el curso de la historia de los derechos de los pueblos indígenas, cuando hablamos también con respecto al aspecto agrario y a las conquistas de estos colonizadores, ellos no eran muchos. Ellos eran pocos los españoles, pero lo que hicieron fue que a través de sus políticas demagógicas, a través del engaño, confrontaron a estos grupos indígenas entre sí. Porque ellos realmente no fueron luchadores y conquistaron en unas guerras contra los indígenas. Ellos lo que hicieron fue confrontarlos para que entre ellos mismos se eliminaran. Y esa es la verdadera historia y la verdadera realidad, y lo cual prevalece todavía esas divisiones, esas discordias y esas separaciones que existen en los grupos étnicos en el país, con los grupos tribales, que no logran aún esa unificación que debiese de ser a través de la cosmovisión y a través de sus tradiciones y sus costumbres, que hasta ahora, en pleno siglo XXI, están ellos tratando de unificarse. Bueno, en el momento de la conquista, principalmente en la zona suroccidental, hablemos de Huehuetenango, hablemos de Quiché, La Máquina, Mazatenango, todos esos lugares existían tribus dedicadas a la agricultura, siendo grupos étnicos conocidos como los quichés, los cachiqueles y los utuiles. Estos tres grupos étnicos eran los que prevalecían en el suroccidente de la República. Como estamos hablando de esa estructura, de esa forma de la propiedad de la tierra en esa época, tenemos entonces las dos formas, o sea, la propiedad de los pueblos, que era la forma de los ejidos, y la otra que era la forma de las tierras de indios. ¿Cómo era que se mantenía esas tierras de los ejidos? O pastos o montes o pasajes de tierra indispensables y de uso común en los alrededores del pueblo. En clases anteriores, yo les mencionaba a ustedes qué eran los ejidos. Actualmente los ejidos tienen su regulación jurídica, por ejemplo, en México. Estos ejidos actualmente, estos es un término griego, viene de las voces griegas y que se refieren a comunidades más allá, que se refieren a comunidades que están afuera del pueblo, por ejemplo, de los colonizadores. Y esos ejidos se construyen afuera de esos pueblos. Actualmente, como les digo, en México tienen su propia regulación. Diferentes formas de la propiedad de la tierra. Entonces, teníamos la propiedad de los ejidos y la tierra de indios. Eran tierras cedidas por el rey, la tierra de indios, llamadas tierras comunales, administradas por el cabildo o ayuntamiento de indios. Esa tierra de indios, a través de las leyes de Indias,
a través de las leyes que venían de España, les permitía también a los indígenas tener sus propias tierras para poder tributar, salir de la esclavitud, salir de esas presiones difusas sociales de parte de los colonizadores. Perdón. Entonces, eran tierras cedidas por el rey, pero eran tierras a través del principio del señorío, que el rey las distribuía a través de la encomienda y a través de la repartición, que lo vamos a ver a continuación. Bueno, entonces teníamos la propiedad de los pueblos con el nombre de los ejidos y la tierra de Indias, que recibían el nombre de las tierras comunales. Bueno, entramos a la propiedad en la época colonial. Entonces ya vimos los ejidos, ya vimos la propiedad comunal, o sea, la tierra de Indias. Bueno, hoy entramos a la época colonial. Aquí es donde yo les menciono este folleto del licenciado Severo Martínez Peláez, que nos habla de los principios rectores de la política agraria colonial. Estos principios son la base, jóvenes, base principal de lo que la forma como es que se da el latifundio en Guatemala. Las extensiones grandes de tierra en pocas manos. Entonces, en la época colonial se inicia un proceso de concentración de la propiedad de la tierra que culminó con la conformación del latifundio colonial. Los indígenas fueron desposeídos, fueron despojados de sus tierras, y los colonizadores trasladaban todos los informes de todas las tierras invadidas al rey de España, y en agradecimiento a través de un principio de reconocimiento a sus labores conquistadas, él, a través de la encomienda, a través de la repartición, les donaba indígenas como tierras en pago de las conquistas realizadas. Nos preguntamos entonces, ¿por qué la legislación de Indias era casuista? Si nos ponemos dos a leer el documento, es un poco largo, y ser puntuales en cuanto a al resumen del mismo, se requiere estar muy atento para poder encontrar el aspecto eminentemente filosófico de lo casuístico. ¿Por qué casuístico? Porque, miren, eran las leyes de Indias, que estas leyes venían de España y que se aplicaban en un determinado lugar y en determinadas épocas. Y por lo tanto tenía un carácter caprichoso y era de carácter de unidad. Por eso es que era casuista. La legislación de Indias era casuista porque respondía a casos particulares del momento y del lugar. Por ese motivo, era de carácter caprichoso y carente de unidad. Pero esa era la forma en cuanto a la interpretación y en cuanto a la aplicación que hacían los colonizadores. Porque las leyes de Indias y las leyes que venían de España, ellos estaban en contra de la esclavitud, en contra de las grandes explotaciones y del trato que se le daba a los pobres indígenas. Pero los colonizadores de aquí a España y por mar eran meses en poder llegar y poderse informar. El porqué de Fray Bartolomé de las Casas, el porqué
tantos sacerdotes, a tantos padres que vinieron a América y que vinieron a Guatemala en virtud que se dieron cuenta de las grandes explotaciones de los colonizadores a los pobres indígenas. Esto es lo que les mencionaba. Los que fueron mis alumnos en derechos de los pueblos indígenas ya tienen conocimiento de esto, ¿no? Esto ya no les va a costar. Y tampoco a ustedes, porque ustedes ya lo estudiaron en el pensum introductorio. ¿Cuáles son los principios de la política agraria? En primer lugar, tenemos la teoría del señorío. En España, quien ejercía la corona decía que por derecho de conquista le correspondía todas las tierras de las provincias conquistadas en su nombre. En el examen se les pregunta, principio de la época colonial. Era un principio del cual se enmarcaba que todas las tierras conquistadas pertenecían al rey. Jóvenes, ese era el principio del señorío. No tienen por qué perderse en lo absoluto. Sigamos. Se van a dar cuenta que hace referencia a este principio. Este principio era el que permitía que se diera el latifundio en Guatemala, del apoderamiento de las grandes extensiones de tierra por parte de pocos colonizadores. Y lo que aún todavía, perdón, tenemos las secuelas de ese principio de latifundio de las extensiones de tierras en pocas manos, en pocas familias. Este principio del señorío es la expresión legal de la toma de posesión de la tierra y constituye por ello el punto de partida del régimen de la tierra colonial. Es el principio fundamental de la política indiana respecto a la tierra que ejerció la corona de España por derecho de conquista sobre todas las tierras de las provincias conquistadas a su nombre. Entonces, este principio del señorío es la base legal para el desarrollo de los latifundios en Guatemala y en América. El principio del señorío tuvo como una base, la base legal, bueno, en las leyes de Indias. Si es posible, aplicándose esos aspectos eminentemente casuísticos de los cuales hablábamos anteriormente. El segundo principio de la tierra es la tierra como aliciente. Lo que yo les mencionaba a ustedes, que tenía que haber una motivación de parte de los colonizadores, de parte de las personas que viniesen de España para venir a conquistar. Hay un libro que se está vendiendo actualizado, en donde habla que dentro de los colonizadores, 4 presos, 4 personas que habían sido presas y habían sido sentenciadas y que se les había dado la libertad, venían dentro de ellos. Hago esa observación que lo menciona ese libro. No eran todos los presos que habían sacado de las cárceles para que se vinieran a invadir América. Eran solamente 4 que habían sido sentenciados y que venían de entre ellos. Y el autor del libro, jóvenes, es un doctor Ramírez, no recuerdo el apellido. Dice que él es doctor es en sociología. Tiene como 4 o 5 libros y ha escrito sobre la sociología y ha escrito desde la venida de los españoles a Guatemala hasta nuestros días. Él se hizo el ADN y dice que ni él es blanco, canche, rubio, dice que tiene 20%, dice, de indígena cuando se hizo el ADN.
Tiene de España y tiene también irlandés y tiene no sé cuánto de alemán. Tiene como de cinco o seis tipos de sangre. Y él lo mencionó en una entrevista que le hizo Luis Cruz, Veneno Cruz, en una entrevista que le hizo ahí en ese programa. Interesantísima el libro. Habla de la verdadera realidad, qué fue lo que sucedió en Guatemala. Y ya dejémonos de tantas fantasías y de tantas caricaturas de Miami, de las grandes invasiones, que todo lo que sucedió es muy diferente de las historias que se cuentan. Pero este es un tema del cual es necesario sentarse y dar una cátedra sobre todo el historial y de la investigación que se realizó, para que nosotros realmente en pleno siglo XXI conozcamos la verdadera realidad de lo que sucedió en Guatemala y no tanta basura de la que nos han metido en las escuelas. Eso no quiere decir que me estoy lavando las manos y que le estamos dando carta blanca a los colonizadores. No, también fueron unos tremendos déspotas que esclavizaron, que despojaron a través de la historia, tal como se cuenta. Pero sigamos. Es uno de los criterios de los cuales ha encontrado este investigador sociólogo en su trabajo de tesis. Sigamos. El tercer principio habla de la tierra como fuente de ingresos para las cajas reales. Aquí tenemos lo que es el procedimiento de la composición de tierras. Habla de ingresos para las cajas reales, o sea, para los españoles, para los reyes. Pero como ellos andaban buscando más ingresos, lo que hacen es que principian a solicitar los títulos de propiedad a todas las personas que tenían las posesiones de las tierras. Y aquellos que no las tenían, bueno, tenían que ver la manera o forma de cómo justificar los títulos o bien pagar, o si no, eran despojados de parte de la corona. Porque la corona andaba buscando fuentes de ingreso para dárselas a los indígenas y que estos pudiesen tributar. Me explico entonces. Bajo el procedimiento de la composición de tierras, la corona principió a dictar órdenes para que todos los propietarios de tierras presentaran sus títulos. La apropiación ilícita de tierras fue una de las principales modalidades de la formación del latifundio. Todos los principios jóvenes, excepto uno, son bases para la creación del latifundio en Guatemala. ¿Y cuál es el único principio entonces? Que no aportó medios para que se diese el latifundio. Entonces tenemos el cuarto principio, la defensa de las tierras de los indios. En las cédulas que venían de España, expresaba el interés de la monarquía en que los pueblos de indios tuviese tierras suficientes, ya que desde ese momento comenzaron a vivir los indios en pueblos y a tributarle al rey. Sí, porque a través de las tierras que no tenían títulos, se les dieron tierras a los indios para que ellos las trabajaran y que pudiesen tributar. Aquí se dio un fenómeno, se dio lo que es el plusproducto cuando hablamos en el sistema eminentemente capitalista. Aquí se daba el trabajo de los indígenas, satisfacían sus necesidades y a través del plusproducto que era para el terrateniente, trabajo que no era remunerado. Entonces, este principio de la defensa de tierra de los indios es el único principio
que no operó como factor del desarrollo de los latifundios. Los que están escuchando en clase van a saber el día del examen que se les está preguntando que cuál es el único principio que no operó para que se desarrollara el latifundio en Guatemala. Los que están recibiendo la clase saben que era la defensa de las tierras de indios que la corona les proporcionaba para el fortalecimiento y la creación de la aportación del tributo hacia los reyes. Luego tenemos el quinto principio del bloqueo agrario a los mestizos. Es decir, que dentro de los mestizos, principalmente los pobres, se les bloqueó ese aspecto de la tenencia de la tierra. Dice, este principio del bloqueo agrario a los mestizos operaba al margen de la ley. Se dio la negación de tierras a los mestizos pobres. Fue un factor que estimuló el crecimiento de los latifundios. Entonces, como aspecto fundamental dentro de estos 5 principios hay uno, el que no operó para el fortalecimiento y el crecimiento de los latifundios. Y este principio es el que se relaciona a la defensa de la tierra de los indios. Bueno, yo sé que aquí en el aula pues ya tenemos varias personas que van mucho a la iglesia. Hay muchas personas, la mayor parte, que tienen sus diferentes religiones, que no lo permite la ley. ¿Quién dice? Yo les pregunto en el examen, ¿cuál es la religión oficial en Guatemala? ¿Por qué me ponen que es la católica, señores? ¿Qué nos dice el artículo, si no estoy mal, el 36 constitucional, en donde dice que existe libre decisión, libre albedrío de poder participar con las religiones que nosotros querramos? Aquí no hay religión oficial. Aquí hay libre albedrío de que nosotros podamos ejercer la religión que querramos. Se están dando cuenta en la Constitución que dice que existe libre albedrío en cuanto a la participación religiosa. Anotan el artículo y anotan ahí que es la religión católica. La pregunta se las pongo mala. Por la misma contradicción. Si la Constitución dice que existe libre albedrío, ¿por qué dicen que es la oficial, es la católica? ¿Sí o no? Pregunta mala. Ahora bien, entramos a lo que son las bulas. Yo sé que muchos de los que van a la iglesia saben lo que son las bulas. Las bulas del Papa, son las bulas de Alejandro VI, las bulas de Alejandrina. Las bulas eran escritos, realizados, facturados, faccionados. Las bulas eran escritos, faccionados por el Papa, en donde, a petición de los reyes, le decían al Papa que a través de ciertas bulas se les trasladaban ciertos territorios conquistados a la corona española. Las bulas eran escritos que provenían de España y que eran enviados acá a los encomendaderos, relacionados con la encomienda y relacionados con el repartimiento. Si nos ponemos a hablar de las bulas, solamente con las bulas pasaríamos toda la santa tarde, pero vamos a ser puntuales. Eran documentos autorizados y firmados por el Papa, que concedía derechos especiales y liberaba de ciertas obligaciones religiosas a quienes lo poseían.
Las bulas es el soporte en el cual los papas dan a conocer sus órdenes a sus fieles. Son las cartas oficiales publicadas por los papas. ¿Cuáles son las bulas alejandrinas? Era el nombre colectivo que se da al conjunto de documentos pontificios que otorgaron a los reyes de Castilla y León el derecho a conquistar América y la obligación de evangelizarlas, emitidos por la Santa Sede en 1493, a petición de los reyes católicos, cuya influencia ante el Papa Alejandro VI era lo suficientemente poderoso como para conseguirlas. Las bulas de alejandrinas eran los documentos firmados por el Santo Papa a petición de los reyes de Castilla y de León. Y como tenía tanta influencia el Papa, aún en la época, conseguían realmente las peticiones y todo lo que ellos solicitaban. Las bulas del Papa Alejandro VI. El Papa hacía donaciones a los reyes católicos de las islas y tierras descubiertas, jurisdicciones y universales pertenencias, procediendo en dicho acto mutuo propio, es decir, discrecionalmente y en ejercicio de autoridad apostólica, de hacer esas autorizaciones del repartimiento de dichas tierras. Luego entramos entonces a lo que es el repartimiento. Si se dan cuenta, nosotros venimos de las bulas papales, de las bulas alejandrinas, de las bulas de Alejandro VI. Entonces, entramos a lo que es el repartimiento como uno de los conceptos fundamentales que traían las leyes de Indias para el repartimiento de tierras como para indígenas, a los colonizadores, con el propósito de la evangelización, con el propósito del adoctrinamiento y de la enseñanza del evangelio, de la religión católica. El repartimiento entonces significa el acto de repartir, de distribuir, a raíz de la derrota militar de los indígenas. Estos fueron repartidos y fueron encomendados. Aquel primer repartimiento surgió ligado a la primitiva encomienda y fueron una sola institución. En otras palabras, tanto el repartimiento como la encomienda la tomaron ellos como una sola institución. El repartimiento de tierras y de indígenas y la encomienda relacionada con el endoctrinamiento religioso y costumbres de carácter española, como la religión. Los indígenas jóvenes eran repartidos y eran encomendados. Al beneficiario, estos indígenas eran de uno o más poblados, quedando obligados a tributarle en bienes y en trabajo. Aquí es cuando se da ese aspecto de una esclavitud, de una explotación solapada, que se da por medio del repartimiento y por medio de la encomienda. El repartimiento primitivo encubría una forma de esclavitud. Se decía que la corona permitía los repartimientos, porque los indios quedaban así encomendados, en efecto, a quien los recibía, en efecto, quien velaría por su indoctrinación cristiana y la salvación de sus almas.
era realmente una gran farsa, una gran cuestión de carácter demagógico, en donde a los pobres indígenas les lavaban el cerebro en el sentido de que tenían que ser esclavizados, en el sentido de ser explotados, en el sentido de que tenían que tributar, de lo contrario, sus almas no entrarían al cielo. Esa era una de las grandes demagogias de las cuales ellos venían a endoctrinar. Podría pensarse que el repartimiento de indios y el repartimiento de tierras guardaban entre sí relación en el sentido que las tierras repartidas a un conquistador hubieran sido las de los indios que se repartían al mismo conquistador. Me explico. Tanto los indios como las tierras conquistadas pasaban como bienes del conquistador. Es decir, que tanto los indios como las tierras tenían ellos, miren, tenían ellos, de acuerdo a los principios rectores de la política agraria, tener sus propias tierras para poder tributar. Pero no fue así, porque la distribución de las tierras afectaba desde luego la de los pueblos indígenas. Pero ¿cómo era que afectaba? Desde el punto de vista de las explotaciones y de la gran esclavitud que tenían con ellos. Con los repartimientos, la mano de obra indígena, que hay algo que quiero que quede claro. Aquí hay algo que quiero que quede claro. Mire, pues, de acuerdo al principio de las tierras de indios, el objetivo fundamental del repartimiento y de la encomienda no era esclavizarlos ni convertirlos en trabajadores explotados. El objetivo era de, si eran encomendados, era de endoctrinarlos, era de educarlos con respecto a la religión católica y enseñarles el español y sus costumbres. Pero no fue así, ya que el colonizador, el conquistador, los esclavizó y los explotó. Bueno, con los repartimientos, la mano de obra indígena fue puesta a su disposición casi gratuitamente. Determinó los modos de aprovechamiento de las tierras conquistadas, sino también legalizó el trabajo forzoso semigratuito, ya que implicaba la obligación del pago por día del trabajo. Es decir, que obligaba al indígena al trabajo del cual prácticamente no era reconocido ese trabajo de ese plusproducto del cual él elaboraba. Entonces, fíjense, pues algo muy importante lo que pasa aquí. Los jueces repartidores y los alguaciles de las comunidades estaban constituidos por los miembros de la clase dominante indígena. Eso lo principiamos a ver al principio, cuando hablábamos de los sacerdotes, cuando hablábamos de los alguaciles, quienes eran los que dominaban en la clase maya. Entonces, los repartidores, los jueces y los alguaciles de las comunidades estaban constituidos por antiguos miembros de la clase dominante indígena, y los sistemas del repartimiento los convirtieron en verdaderos cómplices de los encomendaderos y terratenientes, ya que esto les pagaban cierta cantidad de dinero por cada campesino. Esto significa que los repartidores, los alguaciles y los jueces de las comunidades indígenas, estos los conformaban prácticamente los indígenas antiguos. Estos tomaban a los indios y se los llevaban a los encomendaderos, a los comendadores, a los colonizadores, y prácticamente era un tráfico humano que tenían con ellos porque les reconocían económicamente por cada indígena que llevaban. Con el repartimiento se pretendía sustituir la esclavitud indígena
y los servicios personales gratuitos. Dicho sistema puede afirmarse que no era otra cosa que una modalidad de una semi-esclavitud, la cual se daba en esa época. Bueno, ya vimos el repartimiento. Ahora vamos a ver la encomienda. Prácticamente la utilizaron como una misma institución los colonizadores. La encomienda fue despiadada. Fue una gran explotación del trabajo indígena, dando a sus amos el producto de su trabajo en dinero y prestaciones personales. Quiere decir que ya con la encomienda, que la encomienda se refería específicamente en endoctrinarlos en la religión católica, enseñarles costumbres españolas, el idioma, etcétera. Ellos utilizaron la encomienda y el repartimiento, en donde con la encomienda se dio el producto o el trabajo, que es la fuerza de trabajo que elabora el trabajador en el sistema capitalista, del cual no es remunerado por parte del patrón. Entonces, y tenía que pagarlo en dinero y en prestaciones personales, realizado por medio del pago forzoso de tributos a los encomendaderos. Desde su inicio, la encomienda en la Nueva España, entonces, fue distorsionada y sirvió para sustraer las tierras a los indígenas. La encomienda, entonces, era una institución de derecho público que se desarrolla en la Nueva España, mediante el cual el soberano español otorga a los conquistadores en encomienda al indígena, a fin de capacitarlos en el auténtico oficio de catequizarlos e instruirlos en el idioma español. Ahora, regresemos a los ejidos. Este tema tenía que ser continuación de donde hablábamos de los ejidos, pero aquí lo tenemos. Para ser más puntuales, la palabra ejido proviene del vocablo latino exitus, que significa salida. Sus antecedentes se encuentran en la cultura hebrea. Al consumarse la conquista en lo que hoy es nuestro territorio, recibían este nombre de las tierras que se encontraban a la salida de los pueblos españoles que se iban fundando. ¿Cuál es la definición entonces del ejido? Puede definirse como una sociedad de interés social con personalidad jurídica, que yo les mencionaba lo de México, y patrimonio propio, integrado por el conjunto de tierras, aguas, bosques y en general por todos los recursos naturales que lo constituyen. Su finalidad de los ejidos es el mejoramiento de la vida campesina, el uso y la explotación lícita, integral y respetuosa del medio ambiente y de las tierras de su propiedad, que hubiera sido entregada por la dotación o sean adquirido mediante cualquier otro título. El ejido fue una forma de encuadrar por parte del Estado las demandas campesinas, interponiendo obstáculos a la venta de sus tierras, evitando así los latifundios. Es por lo mismo que yo les mencionaba que en México esos ejidos tienen una regulación jurídica, la cual impide y limita lo que son los latifundios. ¿Cuál es la característica de los ejidos? Constituye una modalidad de tenencia de la tierra en cuya definición interviene una serie de factores jurídicos, económicos, políticos y, como ya se ha mencionado, también históricos. Aquí ya le entramos entonces a lo que es la política agraria colonial. Ya vimos lo que es la historia, ya vimos los aspectos que datan de todo el momento preciso de la colonización de la época de los mayas. Y entramos ya prácticamente a una época agraria
colonial con el doctor Mariano Gálvez. ¿En qué se basó y se fundamentó el gobierno de Mariano Gálvez? Se reglamentó en la matrícula de bienes inmuebles para contribución territorial. En otras palabras, hubo una reglamentación que se buscaba fundamentalmente la tributación con respecto a la tierra. ¿En qué se caracterizó el gobierno de Mariano Gálvez? Era reformista. Él promovió la propiedad privada. Mariano Gálvez repartió terrenos baldíos, expropió, fíjense, los latifundios de la iglesia, estimuló a los agricultores de la producción de la grana, el café y de la cochinilla. Cochinilla era aquellos animalitos como que son para hacer tintes, los cuales se exportaban. Vean qué importante aspectos del doctor Mariano Gálvez. Reformista, promovió la propiedad privada, repartió terrenos baldíos, expropió los latifundios de la iglesia y estimuló también a los agricultores. ¿En qué gobierno entonces se crea el decreto de la creación de la República de Guatemala? ¿En qué gobierno fue? Vamos a ver. El gobierno de Rafael Carrera fue un gobierno conservador. Emitió un decreto el 21 de marzo de 1847, por medio del cual se funda en forma independiente la República de Guatemala. En materia de producción agrícola, se desarrolla el cultivo de la grana. Aquí no se habla ya mayor cosa de lo que es el gobierno de Rafael Carrera. Luego tenemos el gobierno de Justo Rufino Barrios, nacido en San Marcos, licenciado, militar, presidente de Guatemala. Procedió a nacionalizar todas las tierras. El doctor Mariano Gálvez las expropió a la iglesia. Justo Rufino Barrios se las quitó a las iglesias, todas las tierras, y las nacionalizó. Se las quitó a las iglesias y a los monasterios. ¿Para qué? Para intensificar el latifundista, principalmente a la clase alemana que venía a Guatemala, a la clase extranjera. Intensifica el sistema latifundista. Los indígenas fueron despojados de sus tierras y obligados a depender de las plantaciones en cuanto al trabajo. Su gobierno fue una fuerza policíaca al servicio de los terratenientes, de los intereses extranjeros. Fueron los principales beneficiados en esta legislación. En la época colonial, en la época de Justo Rufino Barrios, en qué época fue en donde se dieron los despojos a la iglesia y a los monasterios? No confundir la expropiación que da el doctor Mariano Gálvez con las expropiaciones que hace Justo Rufino Barrios. Justo Rufino Barrios a la iglesia y a los monasterios. Y el doctor Mariano Gálvez realmente se lo hace a los latifundios de las iglesias. Tenían algo en común con respecto a la expropiación de los latifundios de la iglesia para estimular a los agricultores. Lo único que él estimuló a los agricultores, mientras que Justo Rufino Barrios expropió a la iglesia, a los monasterios y a los indígenas para darle las tierras a los extranjeros terratenientes. Decíamos que su gobierno fue una fuerza policíaca al servicio de los terratenientes. Los intereses extranjeros fueron los principales
beneficiados en esta legislación. Se crea la Dirección de Estadística y se ordena el primer censo general de la República. Se suprimen los diezmos a favor de la Iglesia. Se establece la libertad de culto. Se crea el registro de la propiedad inmueble. Se funda Correos, el Banco Nacional de Guatemala, así como el puerto de Izabal. El antigüeño Luis Cardosa y Aragón dice lo siguiente con respecto a Justo Rufino Barrios. Él dice que fue un mestizo, criollo, casi, de la clase media. Era un astuto, dice, y con la arbitrariedad de ser una persona obcecada. De aquellos necios. Les dicen que no, pero ahí están encima. Abrió las puertas del mundo moderno y expulsó a la Edad Media anclada en las sotanas y en los levitones. Yo me puse a consultar qué son levitones. Dice, abrió las puertas al mundo moderno y expulsó a la Edad Media anclada en las sotanas y en los levitones. Los levitones son la indumentaria y moda levítica, larga y holgada, hecha de paño grueso. Entonces, de los levitones de la ridícula aristocracia colonial. Es lo que dice Luis Cardosa de Aragón. ¡Qué ridículo! Esos levitones, aquellos que colgaban los aristócratas. La diferencia entre Rafael Carrera y Justo Rufino Barrios radica en que Rafael Carrera fue un tirano para sostener el medievalismo y el segundo para implantar medidas de progreso. Aspectos negativos del periodo liberal de Justo Rufino Barrios. A los sujetos allegados a su persona se les otorgó grandes cantidades de tierra, generando con ello latifundio burgués. Es decir, que a la clase desposeída la convirtió en más pobre porque le quitó las tierras a los campesinos y a la iglesia. Imputa el auge de la industria cafetalera en detrimento de otros cultivos. Es decir, que el maíz, el frijol y todo eso lo convierte en segundo grado para darle más auge a la industria cafetalera, porque los alemanes traían ciertos aspectos de carácter cultural y actualizados con lo que era la explotación del café. El cultivo del café se mantiene sobre la base de la explotación de la mano de obra barata, especialmente en la época de la recolección. La fuerza de trabajo que se emplea para la industria cafetalera se empieza a reclutar con base en el sistema de habilitaciones. Se refiere pues ya con anticipo en dinero. En otras palabras, se anticipaba con el pago de dinero antes de que se dieran las cosechas para las explotaciones de café. Entonces da inicio al préstamo usurero, especialmente con los alemanes. Luego tenemos con Jorge Ubico, déspota, dictador, criminal, asesino, la muerte este es el periodo de los 14 años de gobierno y dictadura, la muerte de la maestra Chinchilla, situación realmente caótica del país, en donde estudiantes profesionales, en donde obreros y campesinos, en donde pobres y ricos se unen para derrocar a este dictador. Representó fundamentalmente los intereses de la burguesía agropecuaria. Por ello, la dictadura de los 14 años se caracterizó por la anulación de las posibilidades de desarrollo de la democracia liberal. Este señor elaboraba las leyes, fíjense, cuya aprobación por el Congreso de la República era obligatoria. Él hacía las leyes, las enviaba al Congreso y obligaba a los congresistas a aprobarlas. Los centros de segunda enseñanza estaban militarizados. La Universidad de San Carlos carecía de autonomía. Ordenaba fusilamientos de personas cuya eventual culpabilidad no se había probado judicialmente. Alguien le caía mal, lo mandaba a fusilar sin haber llevado a cabo un proceso legal judicial. Esa es la dictadura de la época
de este señor Jorge Ubico. Jóvenes alumnos, cabal, una hora, aquí nos vamos a quedar.